El Cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 3. La batalla del Abismo del Cráneo. El Abismo del Cráneo era un lugar notorio donde senderos y antiguas vías mineras convergían desde las empinadas colinas y descendían hacia una grieta enorme. Escarpados acantilados se alzaban a cada lado del camino y el fondo del abismo estaba cubierto de restos de peñascos y huesos dispersos. Sin entrar en una de las muchas cuevas que se abrían en la base de los acantilados, no había forma de salir de aquel barranco de montaña hasta que la calzada alcanzaba el centro del desfiladero, donde varios caminos antiguos salían de la hendidura mientras que la carretera principal continuaba hacia el sur. El Abismo del Cráneo era una encrucijada importante en aquella región, y su nombre resultaba más que adecuado, pues suponía un escenario para emboscadas de funesta reputación, como atestiguaban los muchos huesos pretendientes. Y grandes números de pieles verdes se habían reunido en el Abismo del Cráneo. Barridas por el inesperado avance no muerto, muchas tribus habían buscado refugio en las cavernas que surcaban el paso, una mezcolanza de cavidades naturales y minas enanas abandonadas. Escoger el pasadizo subterráneo en el que entrar constituía un gran riesgo, pues no pocos servían ahora como madrigueras para bestias hambrientas y horrores sin nombre. Sin embargo, pese a las bajas, vastas cantidades de goblins se agazapaban en la oscuridad subterránea, donde habrían permanecido de no ser porque uno de ellos se alzó para liderarlo. Grulsik era todo lo que un jefe de guerra goblin nocturno necesitaba ser: taimado, valiente y lleno de planes malvados hasta la coronilla de su capucha puntiaguda. Se había servido de su notable astucia y afiladas espadas para hacerse con el control de la tribu Garraluna. Como otros de su especie, los Garraluna habían sido barridos por aquella oleada reciente, abandonando sus territorios de caza para unirse a la creciente marea de pieles verdes que salía en masa de sus guaridas de la montaña por todas las montañas del fin del mundo. Algunas tribus partieron hacia el norte para seguir a Grimgor, pero muchas más, incluyendo los Garraluna, marchaban hacia Skarnik, señor de la Guerra de los 8 Picos. Abundaban los rumores de que estaba preparando grandes planes, y muchos goblins nocturnos se apresuraron a unirse al más legendario de los suyos. Se decía que el Wag de Skarsnik comenzaría en cualquier momento, y que había jurado no detenerse hasta servir al gran rey de los enanos como comida a su garrapato. En aquellos momentos, Grulsik se esforzaba por dirigir a sus seguidores, ocupada su mente con preocupaciones sobre la necesidad de cruzar el paso de la muerte, así como de idear intrigas que permitiesen a su tribu mantenerse a la cabeza de los muchos rivales que viajaban tras ellos. Grulsik pretendía estar entre los primeros que ofrecieran sus estandartes a Skarsnik, advirtiendo al gran señor de la guerra de las faltas de aquellas tribus que llegaran después. Mas tales pensamientos se disiparon cuando la calamidad golpeó la retaguardia de sus fuerzas. Cuando Grulsik oyó por primera vez los gritos estridentes, asumió que los Garraluna estaban siendo atacados, pero resultó que simplemente estaban siendo arrollados. Presas del pánico,
miembros de las tribus Picosangrientos y Redecráneos se precipitaban por el paso, lanzando a sus propios muchachos por el aire en desesperado esfuerzo por escapar. En apenas un suspiro, los pasos montañosos y las laderas circundantes estaban cubiertos de pieles verdes dispersos, y entonces fue cuando vio a los atacantes. Aquí y allá cabalgaban jinetes esqueléticos, abatiendo a los pieles verde en fuga. En la estribación septentrional, aparentemente emergiendo de su propia sombra oscura, podía verse en procesión de no muertos descendiendo por la accidentada calzada. Aquello dio inicio a una huida de 3 días hacia el sur. Se trató de un viaje agotador, pues Grulsik y el núcleo de su tribu se vieron forzados a luchar varias veces. En una de ellas, aquellos crueles guerreros montados en corceles esqueléticos los habían alcanzado y Grulsik, a base de pura fuerza de voluntad, hizo volverse a varias peñas para rechazarlos. Tal vez el choque más feroz, sin embargo, se había producido cuando los Garraluna alcanzaron los estrechos pasos del Sendero de los Colmillos, al mismo tiempo que una horda rival, los Hojatorcidas. Solo cuando alcanzaron las profundidades de una de las muchas cuevas del abismo del cráneo concluyó la huida de los pieles verdes. Allí, en un pozo minero abandonado desde hacía mucho, Grulsik se hizo con el control de la situación. Después de una cierta labor de reconocimiento, sus exploradores encontraron a la mayor parte de sus tropas desperdigadas por cavernas cercanas, y también informaron de una mezcolanza desordenada, incluyendo pandillas de docenas de tribus diferentes amontonadas en aquellos laberintos subterráneos. Aquel fue el momento en el que Grulsik supo exactamente cuántos pieles verdes habían emprendido la marcha. Perspicaz como era, Grulsik no tardó mucho en elaborar un plan. Si podía reunir y disciplinar a las hordas que ahora se agazapaban en la oscuridad, Grulsik y sus Garraluna aún podrían obtener una atención favorable por parte de Skarsnik. Simplemente los haría marchar a través del Paso de la Muerte y seguir hasta la puerta oriental de Caracochopicos. Y se dio cuenta Grulsik, si los no muertos mantenían la misma ruta, pasarían junto a ellos en cuestión de una hora. Si todas las tribus atacaban juntas, podrían imponerse con facilidad. Con estos pensamientos en mente, comenzó a dar batidas por las cuevas, poniendo en práctica sus mejores estrategias de reclutamiento. Pasó por muchas docenas de cuevas distintas, evitando solo aquellas donde su agudo olfato detectó el olor de algo a quien resultaría mejor dejar en paz. Esto funcionó espectacularmente bien, gracias en buena medida a las fuerzas que lo acompañaban en sus batidas. Junto a Grulsik iban los chamanes Garraluna, todos de grandes ojos y rebosantes de poder arcano. Su recién hallado surtido de hongos había resultado ser una hornada particularmente potente. Sin duda, también ayudaba el formidable grupo de trolls de piedra que asomaban tras su séquito. Algunas de las dispersas pandillas, como los Aulladores de la Luna o los Picosangrientos, se habían separado de sus jefes de guerra tribales. A Grulsik le resultó sencillo intimidarlos para que se unieran a su plan. Inmediatamente envió a sus propias pandillas de jinetes lobos goblin a que exploraran el Paso de la Muerte. Otros reclutas, como la triba de los Lunazdokaz, se mostraron más reacios. Sin embargo, como la mayoría de peñas comenzó a acatar las órdenes de Grulsik y salieron en tromba de las cuevas para organizarse, para el resto se volvió más y más difícil resistirse a participar. Incluso el viejo rival de los Garraluna, Mabla Nariz Torcida, no pudo impedir que su tribu de los Hojas Torcidas se apuntaran a la fiesta.
Mientras los Pieles Verdes continuaban desparramándose y llenando el extremo final del abismo del cráneo, los jinetes de lobo regresaron con noticias para Grulsik. Habían cabalgado a tal velocidad que sus monturas resoplaban con sus negras lenguas colgando. Los no muertos estaban a punto de introducirse en el extremo norte de la gran hendidura, pasando de una columna de marcha a formaciones de batalla. Si entrecerraba los ojos, Grulsik justo podía distinguir la nube de oscuridad en movimiento del extremo norte. Aquel era el mismo ejército que había hecho chillar a todas y cada una de las tribus, pero ahora el miedo de los Pieles Verdes había disminuido. Quizás ello se debía a Grulsik y su liderazgo, aunque resultaba más probable que su formidable número les infundiera tal confianza. Además, el enemigo no llegaba de repente desde un ángulo inesperado, sino que avanzaba hacia ellos de frente a paso metódico. Grulsik no salía de su asombro. Era como si sus enemigos no tuvieran ni idea del perfecto escenario para una emboscada hacia el que marchaban. Con el entusiasmo de un líder nato y una regiente voz apenas más aguda que la de un orco, Grulsik comenzó a dar órdenes. Comandó a varias peñas para que formasen una desigual línea de batalla, y aún más importante, envió muchas más a ocultarse en las cavernas de ambos lados. Se les dieron instrucciones de atacar los flancos y la retaguardia del enemigo cuando los no muertos se hubieran adentrado lo suficiente en el abismo del cráneo. Pronto sus oponentes se verían asaltados por todas partes. Los garrapatos gruñían mientras eran dirigidos a primera línea, y los arqueros goblins nocturnos preparaban sus flechas envenenadas mientras la oscuridad se alzaba amenazadora sobre sus cabezas, llenando el cañón ante ellos. Con el estruendo de los cuernos y el aullido de los lobos, así comenzó la batalla del abismo del cráneo. Neferata contempló aquel barranco deprimente y frunció el ceño ante la marabunta de enemigos. Con un desdeñoso movimiento de su mano, ordenó a su columna que se preparase para la batalla y procediese inmediatamente. Resultaba esencial apresurarse, pues tendrían que arrodillar y desbandar a los oponentes, como ya habían hecho tantas veces en los días previos. Después de todo, no eran más que Pieles Verdes, y en su mayoría goblins. Aunque se había pasado miles de años dirigiendo ejércitos, Neferata lo había hecho principalmente desde su exquisito nido en la cima del pináculo de la Plata, no sobre el campo de batalla. Un comandante de campo más experimentado habría reconocido que lo que se hallaba ante ella no era una masa dispersa ni presa del pánico, sino un ejército dispuesto en formación de combate. Las filas de criaturas envueltas en túnicas negras se extendían por todo el extremo meridional del abismo, interrumpidas aquí y allá por grupos de anchos y gruesos trolls. También habría observado los grupos de goblins nocturnos que continuamente se agolpaban en las cavernas a ambos lados del ejército piel verde. Asimismo, un comandante cauteloso habría tenido en cuenta, con creciente agitación, las muchas cuevas con forma de fauces que emergían de las paredes del acantilado a ambos lados de las fuerzas en marcha de Neferata. Sin embargo, esos detalles se encontraban más allá de las preocupaciones de Neferata. El grueso de sus fuerzas estaba compuesto de autómatas descerebrados o espíritus bajo su control, criaturas sin la inteligencia para percibir aquellas señales indicadoras de que avanzaban hacia una emboscada perfecta.
y así continuaron marchando. Cuando el paso monótono de las legiones esqueléticas los puso a tiro, los arqueros goblins nocturnos soltaron una nube de flechas. Con un silbido, impactaron las primeras andanadas y resonaron chasquidos metálicos por las paredes del abismo a medida que antiguos yelmos y armaduras desviaban los disparos, así como golpes secos cuando los proyectiles se clavaron en escudos o perforaron huesos. Sin sentir dolor ni preocupación, los esqueletos avanzaron. Entre sus filas fueron apareciendo huecos a medida que flechas certeras disolvían las energías mágicas que mantenían enteros a los esqueletos, desmoronándose sus huesos para unirse a los restos desperdigados por el suelo rocoso. Los no muertos estaban a punto de alcanzar las líneas pieles verdes cuando los goblins nocturnos desataron sus armas secretas. Con estridentes gritos de júbilo, las filas de pieles verdes vestidos de negro se apartaron rápidamente para que los miembros encadenados de la parte de atrás pudieran ser arrojados hacia adelante. Tan pronto como la horda hubo cerrado filas tras ellos, estos individuos avanzaron tambaleándose e inmediatamente comenzaron a dar vueltas sobre sí mismos. Cada uno de ellos arrastraba una enorme bola metálica y una cadena que empezaron a girar describiendo arcos erráticos. Tales eran el ímpetu y el peso de aquellas bolas de hierro que impulsaban, que arrastraban y hacían volar a los mismos goblins que las habían hecho girar. Por su parte, las turbas goblins chillaban de malicioso gozo y los estimulaban con tosquedad y vulgaridad, con la esperanza de guiar a sus giratorios camaradas en la dirección adecuada. Algunos de ellos, estos fanáticos, atravesaron las formaciones esqueléticas con impactos tremendos que hicieron volar huesos y escudos rotos por igual, de modo que incluso cuando el pequeño goblin se perdía de vista, todavía era posible contemplar sus progresos a través de las filas no muertas. Algunos se movían en espiral sin orden ni concierto. Otros chocaron contra peñascos, provocando estallidos de fragmentos de roca y salpicaduras de sangre. No pocos goblins se estamparon directamente contra el suelo, enroscándose las cadenas alrededor de sus propios cuerpos justo antes de que la pesada bola asestara el golpe final. Y pese a las bajas, los no muertos continuaron avanzando de manera implacable, rellenando sus filas y tambaleándose en dirección a sus enemigos. El sonido producto del choque entre las dos líneas de batalla resonó a través del abismo. Cubriéndose tras sus escudos desatartalados, los goblins nocturnos acuchillaban con lanza o aporreaban con garrotes llenos de crueles pinchos. Los esqueletos acometían de frente y sin vacilar, tajando y acuchillando con sus propias hojas oxidadas. No era el momento ni el lugar para fintas ni finuras, sino para violentas estocadas y hachazos brutales. Muchos cayeron por ambos lados. Los no muertos lograron mayores progresos en el flanco izquierdo de los Pieles Verdes, pues allí combatía la Guardia de Lamia, los más letales de los guerreros de Neferata. Era el único regimiento de su ejército que había servido a la Reina Inmortal desde sus tiempos de la antigua Nejecara. Las magias y ceremonias que habían traído de vuelta a aquel regimiento momificado les habían concedido una fuerza y habilidad marcial muy superior a la chusma de Neferata, y sus doncellas habían alzado para constituir el resto del ejército. La guardia lamiana se abrió paso rápidamente a través de varias hordas de arqueros. Los restantes goblins nocturnos no tardaron mucho en temer a aquel regimiento,
a menudo emprendiendo la huida antes incluso de que pudieran alcanzarlos aquellos muertos enfundados en libreas de color turquesa y oro deslúcido. En el centro, donde luchaban Grulsik y la mayor parte de los Garraluna, a los Pieles Verdes les iba mucho mejor. Allí las hordas de goblins nocturnos no estaban compuestas de arqueros, siempre dispuestos a huir ante la perspectiva de un buen combate cuerpo a cuerpo, sino de guerreros equipados con escudos y algunos de ellos con redes. Eran estas un recurso habitual de la astucia de los goblins nocturnos, un ingenio desarrollado a base de cazar garrapatos en las profundidades. En cuanto el enemigo se aproximaba a sus líneas, se les arrojaban las pesadas redes, enredando extremidades y obstaculizando los movimientos del adversario. El trío de chamanes Garraluna también estaba resultando de utilidad. No solo sus atropellados cánticos inspiraban confianza a los suyos, sino que además sus maldiciones aturdían a los esqueletos cercanos. Sus espasmódicos movimientos se volvían aún más lentos, y sus antiguas espadas se partían en dos después de asestar un solo golpe. Sin embargo, el número de no muertos era tan grande que incluso aunque los goblins nocturnos en el centro estaban ganando aquella batalla de desgaste, de momento apenas habían obtenido ventaja. Tan solo en su flanco derecho parecía que las fuerzas de Grulsik estaban a punto de alzarse con la victoria. En otras partes, los trolls parecían contentarse con contemplar sus propios pies, deambulando como si estuvieran ausentes o atrapando montones de huesos para masticar. Mas en el flanco derecho de una formación de trolls de piedra se habían internado profundamente a través de las líneas enemigas, abriendo un camino tras ellos. Y dando botes por aquella brecha avanzaba la caballería Garraluna. Broco, montando a lomos de un enorme garrapato cavernícola, dirigió a sus pastores de garrapatos en una carga contra los flancos de la melee en el centro. Azuzados y enfurecidos, los garrapatos se abalanzaron contra el enemigo, partiendo esqueletos por la mitad a base de mordiscos mientras aplastaban a otros con su mero volumen corporal. Con la inesperada carga de la caballería goblin, la situación estancada en el centro amenazaba con convertirse en una debacle para los no muertos. Fue Imentet quien lideró la segunda oleada hacia el abismo del cráneo y, sintiendo la posibilidad del desastre, avanzó directamente hacia el centro de la refriega. Su trono de aquelarre, un vistoso carro de huesos lleno de cojines lujosos y tirado por yeguas espectrales, arremetió contra los trolls de piedra. A sus flancos marchaban huestes espectrales y tras ellas se oían los inconfundiblemente helados aullidos de las doncellas espectrales. Desde lo alto del paso, Neferata y las demás doncellas empleaban sus poderes nigrománticos para alzar regimientos de esqueletos, asegurándose de que nuevas hornadas de no muertos se unieran al ataque de Imentet. La debacle comenzó donde antes los Pieles Verdes se habían abierto paso y esperado obtener la victoria. Aquellos de los trolls que no fueron aplastados por el ímpetu de la carga de Imentet se volvieron los unos contra los otros en un arrebato de furia hipnótica. Enervados por los guerreros espectrales, a quienes no podían herir ni con lanza ni con garrote, los goblins nocturnos flaquearon ante los gritos de las doncellas espectrales, y docenas de ellos fueron muertos allí mismo, con sus corazones estallados por el miedo. A pesar de la presencia de Grulsik, los goblins nocturnos, incluso los de la tribu Garraluna, se dieron la vuelta entre chillidos y huyeron, hordas enteras descomponiéndose de vuelta a las cuevas. La batalla se habría terminado, pero en el último momento Grulsik desató su emboscada. Con un orden errático, los goblins nocturnos emergieron de las cuevas que acribillaban el abismo del cráneo.
Algunas pandillas guiaban garrapatos cavernícolas delante de ellos, azuzándolos a base de pincharlos con sus lanzas, antorchas llameantes o el estruendoso discordante retumbar de sus platillos y tambores. Otras hordas de guerreros equipados con lanzas o garrotes apenas habían salido de las entradas de las cuevas cuando lanzaron hacia adelante más goblins con bolas y cadenas. Algunos taimados pieles verde habían incluso capturado y amarrado entre sí a 2 garrapatos cavernícolas gigantes de las profundidades. 2 de aquellas bestias subterráneas atadas entre sí se asemejaban mucho a un ciclón encadenado. Golpeaban sin cesar las paredes de las cuevas, destrozando peñascos y haciendo volar estalagmitas antes de salir rebotados al valle abierto del abismo del cráneo. Todos aquellos pieles verdes se abalanzaron sobre las densas filas de no muertos. La situación se volvió pura anarquía, con garrapatos y fanáticos deambulando de manera frenética y salvaje, y hordas de goblins nocturnos cargando desde ángulos inesperados. Cuando los regimientos esqueléticos trataban de volverse para encarar una nueva amenaza, desde el lado opuesto aparecía de repente un goblin nocturno amarrado a una enorme e imparable bola de metal, abriéndose paso camino a lo bestia por entre los no muertos. En una ocasión, una tirante cadena segó media docena de filas al mismo tiempo, partiendo a los muertos por el torso de manera que, por un breve instante, una formación de piernas huesudas avanzó unos pocos pasos más antes de convertirse igualmente en una pila de restos polvorientos. Al frente de la columna de ataque no muerta, donde las contracargas de Imentet prácticamente habían destruido a los pieles verdes que bloqueaban la salida del abismo del cráneo, la vampiresa detuvo su persecución de hordas a la fuga. Mirando tras de sí, comprobó que el valle era un auténtico caos. Era exactamente lo que Brulsik había esperado. Los no muertos se veían atrapados y acosados por ambos flancos. Esta era precisamente el tipo de lucha que resultaba favorable a las tribus de goblins nocturnos, una oportunidad perfecta para golpear al enemigo por el flanco y la retaguardia. Y los pieles verdes estaban causando auténticos estragos. La hueste de Neferata perdía bastantes más no muertos de los que las doncellas podían reanimar, incluso si pudieran concentrarse exclusivamente en alzar refuerzos para el ejército. Sin embargo, todas ellas, salvo Imentet, estaban ahora trabadas en combate en medio de la emboscada goblin. Presidiendo sus fuerzas, Neferata observaba montada a horcajadas sobre su montura necrótica. Sus planes y su ejército estaban en ruinas. La furia hacía desvanecerse su hermosa fachada, contorsionando su cara de ira y haciendo resplandecer sus ojos con un fulgor carmesí. Lo peor era el auténtico ultraje que aquello suponía, pues ella no era el lacayo de nadie, ni tampoco una plebeya hecha a sí misma que se hubiese elevado para alcanzar una posición de prestigio. Era realeza, la primera nacida de los suyos. Quizás otros, pensó, de buena gana avancen hasta el frente para ayudar en el combate. Ella debería estar por encima de aquel tipo de cosas. No era Krell, ni algún von Karsten inferior. Mas en tanto que su ejército estaba siendo desmantelado delante de sus propios ojos, parecía que no había elección. Con un silbido, espoleó a su montura. Al principio, la irrupción de Neferata fue solo otra gota en aquel remolino de lucha. Sin embargo, la furia fría e indignada con la que procedió a masacrar todo piel verde al alcance de sus brazos resultó un espectáculo terrible, y un siniestro sentido del orden comenzó a regresar a la batalla. A pesar de sus muchas bajas, en su indiferencia los esqueletos no flaquearon. No podía decirse lo mismo de los goblins, sobre quienes se desataba la letal cólera de Neferata.
Mientras cambiaba el rumbo de la batalla, una enorme quimera se abrió camino desde la boca de una cueva en el extremo norte del abismo del cráneo, aplastando a su paso a docenas de goblins. Atraída por el estruendo de la batalla, emergió la bestia, empleando sus múltiples cabezas para destrozar a tropas cercanas de ambos ejércitos. Ya bien porque poseyera una inteligencia oculta más allá de su furia bestial, o ya bien porque, como la criatura del caos que era, podía percibir cuál de sus presas irradiaba más fuerza, la quimera se abalanzó de cabeza a la batalla, trazando un sangriento camino directo hacia Neferata. Los goblins nocturnos se apartaron ante la embestida del monstruo, luchando entre ellos en su apuro por escapar. Mientras trinchaba un sendero de devastación a través de los enemigos restantes, la quimera se detuvo únicamente una vez para apartar de un zarpazo a un par de garrapatos gigantes encadenados. La fuerza del golpe fue tal que aquellas criaturas con forma de globo se despachurraron al impactar contra la pared del acantilado, deslizándose luego sus restos por el rocoso muro. La gran bestia acechaba a Neferata, que continuaba concentrada en abrirse paso a través de los goblins. Al fin, con un camino limpio hacia Neferata, la quimera se alzó sobre sus patas traseras y rugió desafiante con sus 3 gargantas antes de iniciar una veloz carga. Se trataba de un enemigo que no podía ser fascinado por sutiles encantos o una mirada seductora, ni podría ser arrojado a un lado como la escoria piel verde que yacía destrozada a sus pies. Con un gruñido, Neferata se volvió para enfrentarse al asalto de la bestia. Su montura se encabritó, arañando a la quimera con sus zarpas, pero ésta la aplastó con una furia brutal. Aunque herida por las afiladas garras del horror abismal, la quimera había vencido y destrozado a su oponente. Moviéndose más rápido que ninguna criatura natural, Neferata se apartó fluidamente de los restos de su monstruosa montura al tiempo que esquivaba el ataque de una de las cabezas de la quimera. Como respuesta, su espada relampagueó al hacer manar la sangre del monstruo. Comenzó así un duelo entre la ferocidad y fuerza bruta de la enfurecida bestia del caos contra la fiereza mercúrica de la reina de los vampiros. Aunque la quimera superaba con mucho en tamaño a Neferata, el combate estaba muy igualado. El monstruo trataba de asestar un golpe decisivo contra la veloz vampiresa, pero una y otra vez ella evadía los mordiscos de sus mandíbulas. Por su parte, Neferata acuchillaba repetidamente la gruesa piel de la criatura, pero hasta el momento solo había causado un puñado de heridas que apenas le concedían pausa alguna. Sin embargo, poco a poco las tornas fueron cambiando en contra de la vampiresa. Nada ni nadie podría esquivar eternamente aquellos 3 poderosos pares de mandíbulas, garras afiladas y latigazos de una cola que también poseía sus propios colmillos. Sangrando por una docena de heridas, la quimera finalmente tuvo éxito a la hora de asestar un golpe significativo. Tras agacharse para esquivar el ataque de una garra del tamaño de una hoja de guadaña, la acometida de una cabeza leonina tomó desprevenida a Neferata. Un rápido movimiento le permitió evadir el mordisco, pero no pudo evitar verse ensartada por uno de sus colmillos. Neferata se encontraba atrapada, sintiendo el fétido aliento de la quimera al tiempo que las otras cabezas se preparaban para hacer pedazos a la empalada vampiresa. Sin embargo, antes de que la quimera pudiera despedazarla, una gran nube de murciélagos convergió sobre ambas como una masa aleteante y cegadora. Mientras la bestia rugía de furia y asestaba mordiscos a aquellas oleadas de agresores que revoloteaban a su alrededor,
Neferata se desclavó del colmillo tratando de alejarse a gatas de las patas de la quimera que amenazaban con aplastarla. Por un largo rato, ni Neferata ni la quimera pudieron ver. El enjambre de murciélagos era tan enorme que toda la vertiente norte del abismo del cráneo estaba envuelto por una cortina viva y aleteante. No podían saber que los murciélagos no eran sino la vanguardia de una nueva hueste que marchaba hacia el abismo del cráneo. Al frente de este nuevo ejército no muerto, marchando ya sobre la cima del paso, estaba Krell, señor de la no muerte, otro de los antiguos señores oscuros de Nagash. La distracción había funcionado bien, y mientras la quimera pisoteaba y aporreaba y embestía a la nube chillona que la envolvía, Krell avanzó en solitario al frente de la línea de batalla. Lenta y metódicamente caminó dando grandes zancadas, hasta que apuntalando sus pies junto al monstruo, le hendió profundamente con su hacha negra en el tronco. Su golpe, un tajo a 2 manos, partió el pecho de la criatura en 2, rajando sus múltiples corazones. Solo cuando la descomunal quimera se hubo desplomado, extrajo el rey tumulario su hoja de aquel cadáver que aún se retorcía, y solo entonces se giró para acercarse a la reina caída. Más allá del punto donde la hueste de Krell se mantenía en perfecto orden, reinaba un auténtico caos. Todo sentido del orden de batalla se había perdido durante la emboscada, y el suelo estaba lleno de pertrechos rotos, no muertos, caídos, y pieles verdes muertos. Aquí y allá un grupo disperso, algunos regimientos de esqueletos, aún combatían a hordas goblins. Unos pocos fanáticos seguían dando vueltas de manera atolondrada, aunque con un ritmo más lento y tambaleante que antes. Grulsik había retrocedido hasta el extremo sur del abismo del cráneo, y allí los goblins resistían con más fuerza, rodeando a Imentet y su guardia. Con un movimiento, Krell indicó a su segundo al mando la orden de avanzar. Barranco abajo cabalgó el rey tumulario conocido como Ulfric Mano Negra, acompañado por aullantes lobos espectrales y sus caballeros no muertos, los jinetes de la muerte. En buena medida, las manadas de encorvados necrófagos de Drupthor, el rey Strigoi, correteaban tras ellos. Y entonces Krell avanzó hasta donde Neferata había caído. Con sus sirvientes desperdigados y sus doncellas favoritas atrapadas muy hacia el sur del abismo del cráneo, Neferata era vulnerable. Mas la reina eterna nunca descubriría si Arkham el Negro había ordenado a Krell viajar a las montañas del fin del mundo para asistirla o ejecutarla. Por un instante, mientras la enorme quimera se retorcía en sus últimas convulsiones, los cielos se mantuvieron cubiertos por una sombra oscura y un aullido anunció la llegada de los vientos de la magia. En Silvania, el ritual había sido completado. Una vez más, Nagash había renacido en el mundo de los vivos. El impacto del retorno de Nagash y su consiguiente ritual destrozó el espectro arcano. Las energías liberadas hicieron temblar el continente entero, provocando numerosos desprendimientos por todas las montañas del fin del mundo. Sin embargo, las consecuencias sobrenaturales fueron aún más significativas, pues una auténtica marea de energía mágica inundó el mundo, un viento de muerte que se precipitó fuera de Silvania, un fúnebre y mortal lamento que presagiaba la condenación. A su paso dejó un residuo funesto, uno con fatales consecuencias para los vivos. El colmillo de la quimera había desgarrado un agujero enorme en el abdomen de Neferata.
La herida dejaba al descubierto un hueco desde las costillas hasta las caderas. A pesar de su naturaleza no muerta, la primera de los vampiros sintió que su vitalidad sobrenatural abandonaba su cuerpo y la oscuridad se cernía sobre ella. Cuando la primera oleada de energías nigrománticas la alcanzó, toda la angustia se esfumó. En un instante, Neferata pasó de estar a punto de terminar su existencia milenaria a verse completamente curada, atiborrándose su cuerpo inmortal de nuevas fuerzas. A medida que aquel pulso desatado de siniestras energías se extendió por el abismo del cráneo, su poder arcano saturaba todo lo que tocaba y los muertos se alzaban por todas partes. Tanto pieles verdes caídos como miembros de las legiones de Neferata o huesos arrojados hacía largo tiempo al suelo del abismo, todos se levantaron una vez más, reforzados de tal manera por fuerzas oscuras que aquel valle infernal se vio atestado de filas aparentemente interminables de no muertos. Pese a la llegada de más no muertos al entrado del abismo del cráneo, Grulsik aún creía en sus posibilidades. Sus hordas rodeaban completamente a la bebedora de sangre sobre su acolchado trono y dispusieron de tiempo de sobra para reagruparse, incluso llegando a preparar de nuevo su emboscada de los túneles. En cuanto a la vampiresa atrapada, su rostro resultaba una mezcla de furia salvaje y desesperación, pues Imentet no veía manera de escapar del afilado muro de lanzas que se cerraba a su alrededor. Contaba únicamente con su trono del aquelarre y un puñado de guardias esqueléticos restantes. Pero eso era antes de que el viento de la muerte soplara a través del valle y los caídos se alzaran. Aunque no los había invocado ella, resultó un juego de niños para Imentet y todas las demás doncellas vampiras atar a su servicio a aquellos recién levantados. En cuestión de unos pocos suspiros, las tornas habían cambiado y era Grulsik quien se encontraba ahora rodeado. Las legiones de Krell, lideradas por Ulfric Mano Negra, vieron entorpecidos sus intentos de alcanzar a Imentet. Simplemente había demasiados no muertos obstruyendo el camino. Los Pieles Verde, aprovechando el torpe desorden producido por tantos no muertos tambaleantes, emprendieron la huida. Empujaron, acuchillaron y treparon mientras se apresuraran de camino a los túneles. Aquellos demasiado heridos, colocados a base de hongos o testarudos para huir, fueron abandonados a su suerte. Aquí y allá, trolls rugientes y fanáticos giratorios por igual eran derribados por el enjambre de cadáveres. De vuelta a un terreno más elevado, Neferata temblaba, en parte por las continuadas oleadas de poder nigromántico, pero sobre todo por el miedo, pues podía sentir la presión de una voluntad todopoderosa sobre ella. La mente de Neferata quedó desnuda ante el gran poder de Nagash. En un instante, todas sus intrigas, planes, ambiciones y deseos fueron desenmascarados. Si el destino le deparaba un juicio, aquel era el momento. Krell sintió igualmente la voz de Nagash retumbando dentro de su cabeza, mas no formuló preguntas ni albergó dudas. Su maestro lo llamaba y él serviría. La suya era una mente militar y Krell tendría que organizar la marcha de los combinados ejércitos sin importar qué dirección tomaran. Mientras el ancestral tumulario se ponía a ordenar a los recién levantados en formaciones, Neferata reunió de nuevo a sus doncellas a su alrededor. Los acontecimientos se habían precipitado, pero al final
habían transcurrido tal como Neferata había previsto. El gran nigromante había regresado y nada volvería a ser igual. Incluso desde la distancia podía Neferata percibir la irritación de Nagash, sintiendo parte de sus frustraciones al retornar por debajo de todo su poder. Había muchas formas de restaurar aquel poder. Como en la antigüedad, el gran nigromante podía transmutar piedra bruja, convirtiendo sus energías para sus propios designios. Sin embargo, Neferata imaginaba que Nagash no dispondría ni del tiempo ni de la paciencia para tan prolongadas medidas. Neferata sabía que todos los mortarcas se afanarían por obtener el favor de Nagash, tratando de posicionarse los unos por encima de los otros en sus servicios al gran nigromante. Sonrió, adoptando una expresión que en modo alguno aumentaba su candidez. En aquel tipo de juegos, ella era la maestra. Tan solo Neferata sabía cómo desbloquear los pasadizos secretos que conducían al paso perdido de los enanos. Tan solo ella conocía las sendas que llevaban a la fuente de poder que Nagash necesitaba tan desesperadamente. Por el momento, Krell la serviría. Y si conseguía salirse con la suya, puede que esa situación no terminase nunca. Relato: La voluntad de la reina inmortal. Neferata estaba de pie, pasando sus manos de manera inconsciente por el abdomen, sintiendo el lugar donde había sufrido aquella tremenda herida. Contempló a los esqueletos que se habían levantado del suelo del abismo y estalló en carcajadas. Con un vigor sobrenatural, se alzó sobre el cadáver de la enorme quimera. «Escuchadme, mis doncellas», llamó con una voz clara y fría a través del campo de batalla. «Comienza una nueva era», exclamó Neferata, resonando sus palabras por las paredes del abismo. «El gran Nagash camina de nuevo entre nosotros y contemplad la cosecha de copiosa muerte que ha producido su llegada», dijo a continuación, alzando sus ágiles brazos sobre aquel abismo atestado de guerreros esqueléticos. «Atadlos, mis doncellas, atadlos a vuestra voluntad. Nos uniremos al ejército de Krell y marcharemos juntos hacia el sur». Neferata desconocía si Krell contaba con algún nigromante entre sus fuerzas, pero quería que los guerreros recién alzados estuviesen bajo su control y no bajo el del señor tumulario. Cerrando los ojos, Neferata concentró sus pensamientos sobre la más favorita de sus doncellas. Poseía una conexión con todas aquellas con quienes había compartido su corrompida sangre, todas las que habían sido premiadas con su beso de sangre, pero con Imentet tenía un entendimiento especial. Sin pronunciar palabra, la mente de Neferata habló. «Escuchadme, oh leal. A partir de este instante quiero que vigiles a Krell. Infórmame de todos sus movimientos. Su mano no constituye una amenaza para nosotras, al menos por ahora». Desde la profundidad del abismo, Imentet dirigió su vista en dirección a Neferata, permaneciendo sus labios sellados al tiempo que respondía. «Vuestra voluntad será cumplida, mi reina».